Empezamos con preguntas, soy todo oídos. Profe, buenas tardes. Tenía una duda en el desarrollo que hace para llegar a la ecuación de la que derivan todas las conclusiones, que es que la energía molar de beta es igual a la energía molar de alfa. Justo antes de llegar a esa conclusión, hay una expresión que dice diferencial de la energía libre total es igual a eh, la energía libre de beta menos la energía libre de alfa por el diferencial de los números de moles de alfa, de beta. Y usted dijo que ese diferencial, para que cumpla el criterio de espontaneidad, para que cumpla el criterio de equilibrio, tiene que ser igual a 0. Y para que eso sea igual a 0, la diferencia entre la energía molar de beta y la energía molar de alfa debía ser 0. Mi pregunta es, ¿por qué el diferencial de los moles de beta no puede ser 0? Y usted había dicho que era por definición de diferencial. Pero Esa es una explicación de varias, ¿está bien? Yo también di ahí otras explicaciones, que es la de equilibrio. Vamos a la matemática, ¿está bien? sí. ¿Qué es un diferencial? ¿Está bien? Desde el análisis matemático, ¿está bien? Nosotros planteábamos que la derivada de una función y' es igual a la derivada de y con respecto a x, o lo que es igual, el diferencial de y es igual a y' diferencial de x. Eso estaba en análisis 1. ¿Está bien? En cualquier esta nomenclatura, el concepto de diferencial era una magnitud tan pequeña como yo quisiera, pero que no podía ser 0. Porque si es 0, esa derivada me queda una indeterminación. Me queda 0 sobre 0, o me queda infinito sobre 0, o 0 sobre infinito. ¿Está bien? O sea, el concepto diferencial, que es una magnitud tan pequeña como yo quiera, porque esa sea un límite para cuando el incremento tiende a 0, ¿está bien? Es un límite, pero en el cual el valor de la variable no es 0. ¿Está bien? Sí, profe, pero Sí, escucho. a su vez usted, o sea, se planteaba también que el diferencial de la energía libre total era 0. Por eso era mi duda. Claro. Ahora entiendo tu pregunta. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo lo voy a plantear como mecanismo alternativo a este. El diferencial de G total. Hasta ahí la deducción, me creían o no me creían, era G molar de alfa menos G molar de beta, diferencial de N. Alfa o beta me daba lo mismo. Bueno, que sea alfa o que sea beta, hay un cambio en los signos. ¿Está bien? Me estoy acordando de memoria, creo que la había deducido tal como estaba con beta, por una cuestión de signos. Pero si es alfa o beta, como el diferencial de N alfa es igual a menos el diferencial de N beta, hay un signo de por medio. ¿Está bien? Pero lo que quiero decir acá es que sí me está diciendo esta expresión que si el diferencial de G es una expresión de este tipo, la variable independiente es el número de moles y la variable dependiente es G total. O sea, debe haber un G total
que sea función del número de moles de beta para que admita un diferencial, ¿está bien? Para que el diferencial de G sea la derivada de G con respecto al número de moles, diferencial del número de moles. O sea, para que admita un diferencial, debe haber una función de G en función de el número de moles. O sea que la energía libre total debe ser esto. O sea, debe ser esta expresión. Eso, si es G total, función del número total de moles de beta, significa que debe existir una gráfica en función del número de moles de beta de G total, donde esta curva es G total en función del número de moles. ¿Bien? La pregunta es, ¿cuánto vale la pendiente de esta curva? ¿Está bien? La pendiente de esta curva de energía libre total en función del número de moles es la derivada, que es el factor que multiplica al diferencial de n. O sea, la pendiente en cada punto de esta curva tiene que ser la derivada de G total con respecto al número de moles de beta, y tiene que ser igual, por consiguiente, a G molar de alfa menos G molar de beta, porque es el factor que multiplica al diferencial de n de beta. ¿Está bien? La gran pregunta es, ¿cuándo esta curva presenta un máximo, un mínimo o un punto de inflexión? Va a presentar un extremo, máximo, mínimo, punto de inflexión, cuando la pendiente de esta recta sea igual a 0. Cuando G molar de alfa menos G molar de beta sea igual a 0, ¿está bien? Estoy en presencia, por la naturaleza del sistema, diré yo, porque tendría que calcular la derivada segunda y ver si la derivada segunda es positiva, negativa o mayor que 0, ¿está bien? Que no lo voy a hacer, pero por la forma de la gráfica y por la naturaleza del problema, yo le explico por qué. En estas condiciones, ¿está bien? Hay un mínimo, o sea, esta condición de igualdad de la pendiente igual a 0 representa que hay un mínimo en la curva G total. Podría ser un mínimo, un máximo, un punto de inflexión, ¿está bien? Pero me quedo con que es un mínimo en la curva de inflexión. Un mínimo en la curva de energía libre total en función de... Si es así, ¿está bien? Entonces, la presencia de este mínimo indica de que se ha alcanzado el equilibrio. ¿Está bien? Y la condición del equilibrio de mi sistema es que la curva de energía libre presente un mínimo. Y en ese mínimo se va a encontrar en equilibrio. ¿Por qué mínimo? Porque de acuerdo a la primera y la segunda ley reunidas, el diferencial de G total era menor o igual a menos BC diferencial de P más B diferencial de P, y a T y P definidas, ¿está bien? El diferencial de G total es menor o igual a 0, a T y P constantes, lo cual indica de que G es negativa, lo cual indica que espontáneamente va a ir al equilibrio, o sea, que si yo tuviera en esta situación,
esta pendiente es negativa, el diferencial de G es negativa, y espontáneamente va a irse hasta la condición de este punto. ¿Está bien? Porque la transformación espontánea le iba a ser si el diferencial de G era menor que 0. Y va a estar en el equilibrio cuando el diferencial de G sea igual a 0. Eso significa que si mis condiciones fueran de un diferencial de G total positivo, ¿está bien? En vez de irse moles de alfa a beta, tienen que irse moles de beta a alfa, con lo cual la variación del número de moles tiene el signo contrario, y por consiguiente, espontáneamente van a ir hacia el equilibrio al revés. Por eso es que el criterio de espontaneidad de equilibrio que me predice la energía libre, o cualquiera de las variables A, H o S, o E, me lo predicen la energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs son todos diferenciales menores. El de la entropía, que es el causante de todos los problemas, es el de mayor que, porque la entropía, el diferencial de entropía es mayor que Q reversible sobre T. ¿Está bien? Eso significa que para la entropía el criterio de espontaneidad sería que sea un máximo. ¿Está bien? Mientras que para todas las demás variables tendría que ser un mínimo, porque tiene que ser menor o igual a 0 la transformación espontánea, irreversible, o igual a 0 si la transformación es reversible y llegó al equilibrio. En cualquiera de todas esas circunstancias, ¿está bien? El concepto de minimización de energía libre total, el concepto de encontrar bajo qué condiciones la energía libre total es mínima, me indica la condición de equilibrio. Y esa condición de minimización de energía libre se logra en el mínimo si esta diferencia es igual a 0. Porque es el dependiente horizontal pendiente igual a 0. En cualquier este razonamiento yo no tuve que hacer uso de que el diferencial de n sea distinto de 0. ¿Se entiende? O sea, no tuve necesidad de decir que el diferencial de n no es igual a 0. ¿Por qué el diferencial de G total es igual a 0? Bueno, porque si la temperatura es constante y la presión constante, sus diferencias... ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le explico eso? Porque prima es igual a constante, entonces, pero si I es constante, I' es igual a 0. O sea, si la función es una constante, su derivada es igual a 0. ¿Está bien? Y entonces, el diferencial de I, que era igual a I' diferencial de X, dado que este no era 0, este es 0, el diferencial de I es igual a 0. O sea, si la función era una constante, su derivada es 0, y por consiguiente, aunque el diferencial de X no sea 0, porque es un valor tan chico como yo quisiera, el diferencial de Y sí era igual a 0. El lío matemático. Sin embargo, repito de que no tuve necesidad de usar que el diferencial de n beta sea igual a 0, si yo aplico el concepto de minimización de energía libre, que es el concepto de dependencia de la energía libre total, la energía libre Helmholtz o lo que fuera, en función del número de moles de la especie, y la pendiente tiene que ser igual a 0. Este es otro mecanismo alternativo, cosa estoy repitiendo una pregunta, espero que no, pero estaría buena, no se me ocurre para el próximo turno. Porque en el equilibrio G molar de alfa menos G molar de beta es igual a 0, o sea, las energías libres molares
de las dos fases son iguales. ¿Pregunta? Estaba repasando que me parece que yo no di esta explicación en el video. Es un mecanismo de explicación alternativa, o sea, la conclusión era la misma, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Antes, ¿se entendió esta o queda alguna consulta sobre esta? Sí, profe. Bien, ahora sí, otra pregunta. En el libro del engineering, cuando presenta el tema, digamos, habla de equilibrio vapor líquido, líquido líquido, líquido sólido, gas sólido y sólido sólido, pero no hace referencia al equilibrio entre vapor, vapor, y no sé por qué. ¡Ah, qué excelente pregunta! Vaya, estamos en problema. Bueno, ¿cómo explico que termodinámicamente para sustancias puras, tengo que retrotraerme a la teoría cinética de los gases? La característica de la fase gaseosa que ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene indica que de haber una segunda fase gaseosa, esta también ocuparía todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces no puede haber interfaz. O sea, termodinámicamente, y también como aplicación de la teoría cinética de los gases, no puede haber dos fases gaseosas. Si el estado de agregación es gaseoso, la fase es una sola. Puro o mezcla, no puede haber dos fases gaseosas. Nunca voy a encontrar una interfaz de dos fases gaseosas. Si la fase es líquida, el concepto de fase líquida implica que ocupaba adoptaba la forma del recipiente que lo contenía, pero como la sustancia es pura, ¿también? Su grado de desorden y el grado de desorden que estaba relacionado con las fuerzas intermoleculares que existían en la fase líquida, que son varios órdenes de magnitud más fuertes, mayores que las de gases, cuyas fuerzas intermoleculares son muy débiles, ¿está bien? Era lo suficientemente fuerte como para que adopte la forma del recipiente que lo contiene, ¿está bien? Tenga un volumen propio y tenga un volumen propio. Pero ese grado de desorden es único. O sea, no puedo tener dos tipos de desórdenes para fase líquida. La conclusión es que para sustancias puras solamente puede haber una fase líquida. No puede haber dos fases líquidas. Si está mezclado, no. O sea, si la sustancia ahora es una solución, una mezcla, bajo determinadas condiciones, las interacciones moleculares de las especies pueden verse fuertemente alteradas dependiendo de la cantidad que haya de cada componente, y esa le dé dos características de desorden totalmente distintos, y pueda aparecer una segunda fase líquida si es una solución o una mezcla. Pero si es puro, no puede haber dos fases líquidas. El líquido como fase es uno solo. Razón por la cual me queda el gran mundo de los sólidos, ¿está bien? Que a grandes rasgos, la característica del sólido es su estructura cristalina.
Y ahí sí entramos en el mundo de apasionante mundo de la inorgánica, cosa que ya deberían haber aprobado. Pero lo que allí vimos es que el ordenamiento cristalino puede darse de varias formas. Esas varias formas se llaman su estructura cristalina. Entonces, de acuerdo al ordenamiento cristalino que tenga el sólido, sí puede haber varias fases sólidas. ¿Sí? Por eso los equilibrios de sustancias puras son líquido-vapor, sólidos-vapor o sólidos-líquido o sólidos-sólidos, de sustancia pura. Si es una mezcla, se le va a agregar el líquido-líquido, todo lo que estoy diciendo, y no hay forma de que haya dos fases gasosas, para que puedan tener equilibrio de fases. ¿Se entiende la conclusión final? Sí, sí, gracias. Perdón, profe, no me quedó muy clara la conclusión para líquidos. Es que como depende de la fuerza, o sea, si es una sustancia pura, las fuerzas intermoleculares, ¿está bien? Que a esa altura van a ser del tipo de Van der Waals o dipolo-dipolo, ¿está bien? Como fuerzas intermoleculares, son entre las mismas especies. O sea, yo tengo la molécula A interactuando con la molécula A, y la interacción que se produce es la misma magnitud de interacción de fuerza intermolecular con otra tercera molécula del tipo A. Como esa fuerza intermolecular, esa fuerza de interacción es única, entonces el líquido puro solamente puede tener un tipo de interacción y por consiguiente hay una sola fase líquida. Ahora, si yo tengo la interacción entre el agua y el ácido adípico, ¿está bien? Si hay, o sea, yo tengo una mezcla, un sistema formado por agua y ácido adípico, ¿está bien? La interacción que hay es entre el agua y moléculas de agua, entre el ácido adípico y otra molécula de ácido adípico, y entre el agua y el ácido adípico. Tengo tres tipos de interacciones. ¿Está bien? Agua-agua, agua-ácido adípico con ácido adípico. Ahora tengo que ver cuánto tengo de cada uno. O sea, suponete que tengo mucho ácido adípico y un poquito de agua. ¿Sí? Todo el sistema tiene las propiedades de la interacción del ácido adípico con el ácido adípico en sí mismo. Y si es al revés, y tengo mucha agua y poquitas moléculas de ácido adípico, entonces el sistema está gobernado por las fuerzas intermoleculares del agua-agua. Como son de dos magnitudes que pueden ser muy distintas, la interacción global del sistema es de una característica distinta si tengo mucha agua y poco ácido, a que si tengo poca agua y mucho ácido. Entonces, bajo determinadas circunstancias, esas interacciones son tan distintas que me forman dos sistemas aglomerados, uno de mucha agua y poco ácido, uno de poca agua y mucho ácido, que presentan una interfaz, que presentan un cambio abrupto en las propiedades de las intensidades de las fuerzas intermoleculares. Cuando eso sucede, hay dos fases líquidas. En el sistema puro, como es interacción de A con A, es consigo mismo, hay un solo tipo de interacción, no puede haber dos fases líquidas. ¿Se entiende la idea? En puros es una gaseosa, una líquida y muchas sólidas. En mezclas es una gaseosa, varias líquidas, muchas sólidas. Sí, gracias, profe. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Mi duda es que si siempre que la transformación sea espontánea, ¿va a ser necesariamente irreversible? Sí. No. Qué pregunta excelente. Porque no vas a entender una respuesta por sí o por no.
Y como toda discusión, tengo que definir primero los términos. Las transformaciones pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Sí? O mejor dicho, todas las transformaciones son irreversibles porque las reversibles es un invento nuestro. ¿Está bien? Entonces, espontáneamente, un sistema tiene un estado determinado y de acuerdo al valor de energía libre, ¿está bien? Si el sistema está T y P constante, si las variables independientes son T y P, o T y P es constante, tendría que ser mejor. Si la energía libre no es un mínimo, entonces tiene que evolucionar espontáneamente hasta que logre que la energía libre sea un mínimo. ¿Está bien? Porque en esa transformación espontánea, yo puedo ir hacia el equilibrio en una transformación reversible o en una transformación irreversible. ¿Está bien? O sea, cómo evoluciona la transformación. Las transformaciones se clasifican en reversibles y reversibles. Ahora, ¿por qué evoluciona espontáneamente? ¿Está bien? Porque el diferencial de G no es igual a 0, o sea que hay un estado de menor energía libre que es más estable. Y para poder justificarlo tengo que hablar de la entropía, que es el causante de todos los males. ¿Sí? Otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica es que la entropía del universo va hacia un máximo. ¿Sí? O sea, indefectiblemente todas las transformaciones tienen que aumentar la entropía del universo. Es una conclusión fuerte, ¿está bien? Y es un enunciado de la segunda ley. No sabemos por qué, pero sí está demasiado demostrado que la entropía del universo va hacia un máximo. ¿Sí? Dado que el sistema, el universo evoluciona hacia la entropía máxima, todas las transformaciones espontáneas, ¿está bien?, van a evolucionar en el sentido de que la entropía del universo aumente. ¿Está bien? Esa expresión no tiene un porqué. Es el enunciado de la segunda ley. ¿Está bien? Pero sus consecuencias son que si yo meto el diferencial de S en el diferencial de E, o sea, el diferencial de E, que es P diferencial de S menos P diferencial de B, pongo la desigualdad, opero, hago las operaciones con H, A y G, y con E, y con E, está bien, porque con E me queda lo mismo. Ese aumento de entropía del universo, en esas expresiones matemáticas se me transformaron ese diferencial de S mayor o igual que Q reversible sobre T, en esa expresión matemática se me transformó en menor que. O sea, esa fue la deducción que hicimos de la ecuación fundamental termodinámica. O sea que cuando operé con el mayor de la entropía, HA
E y G me quedaron menor que. ¿Está bien? Entonces, la consecuencia de la segunda, una consecuencia de la segunda ley, que la entropía del universo debe aumentar e ir a su máximo, es que por signos de las operaciones matemáticas, energía interna, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs y entalpía, bajo determinadas circunstancias, cuando se las puede usar como criterio de espontaneidad y equilibrio, con sus variables naturales, tienen que ir a un mínimo. O sea, el por qué es un mínimo es una consecuencia de que la segunda ley de la termodinámica me dice que la entropía va a ser un máximo. ¿Sí? Es por eso que entonces tengo que decir, o sea, y es una operación matemática por el signo de la desigualdad y está como me quedó ese. ¿Está bien? Como me quedó la entropía. Por eso es que si espontáneamente toda transformación evoluciona en el sentido del aumento de la entropía del universo, evolucionan espontáneamente haciendo que cualquiera de las otras funciones auxiliares vayan a un mínimo. ¿Sí? Y por eso, cualquier transformación que reduzca A, G o H va a ser una transformación espontánea. Con un problema de entropía. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Vaya, ¿no se les había ocurrido? Está en los libros. No sé en cuál. Creo que el Guggenheim es el que lo traía más claro. El problema de tener en la cabeza 25 millones de libros. O sea, sí, esa explicación está, pero no me acuerdo dónde. O sea, pero está, es una consecuencia normal de eso, ¿no? O sea, la conclusión se entiende. Pero no sé si está en todos los libros. O sea, por eso lo tengo que decir yo. Y si tuviera todos los libros, ¿para qué estaría yo? Bueno, sí, ¿para qué estoy yo? Bueno, pero no importa, eso no es una pregunta de esta. No me la hagan esa pregunta. Bueno, hágala. Yo estoy abierto a otras preguntas. Incluso eso. Sí, te escucho. Preguntas. Profe, una pregunta que no es de tanto del tema, sino de los exámenes. ¿Este viernes hay parcialito de práctico? Creo que no. A ver. No me acuerdo qué fue. En el cronograma creo que decía que nosotros íbamos a evaluar solamente una vez. ¿Para qué me hacen la pregunta si está en la página? Es lo que diga la página. Si la página dice hay, hay. Si la página dice no hay, no hay. Bueno, a menos que digamos lo contrario, ¿no? Planificación de la cátedra. Estoy bajando la de que tienen ustedes en la UV. Y dice que equilibrio de fases. El viernes 30 de abril hay equilibrio de fases práctico. Y el viernes 7 de mayo agrega una P que significa parcial. Esa P, oh, bueno, ya va, la comparto por acá. A ver. La comparto por acá, planificación cátedra. Entonces, planificación de actividad académica. Mi respuesta global hubiera sido eso, lo tiene que preguntar el ingeniero Fonseca. Pero en realidad la pregunta corresponde con esta. Acá dice, ¿está bien? Que esta P significa parcial. Y por consiguiente, al no tenerla el viernes 30 de abril, eso significa que no hay parcial. ¿Está bien? Fíjense que tampoco hay un parcial acá. ¿Está bien? O sea, acá tampoco hay parcial. Ni de esto ni de esto. ¿Está bien? Profe, del teórico del miércoles que viene, tenemos, o sea, dice la misma, o sea, equilibrio de fase también. Ah, sí, pero tengo que dar algo ahora. O sea, quiero terminar pronto el parcial porque tengo que dar algo ahora. Que no está exactamente todavía en la filmación, lo tengo que grabar ahora. Que es lo que iría para la semana que viene, que va a ser realmente corto. Ah, bueno, gracias. Sí, porque ustedes preguntan, ¿qué puedo preguntar de equilibrio de fases si lo estoy preguntando 2 veces? Bueno, no está mal preguntarlo 2 veces, ¿no? Se supone que
Puedo usar esta evaluación del 5 de mayo para preguntar todo lo anterior. Se supone que ustedes se acuerdan de algo. Puedo preguntar qué es una EOS. ¿Qué es una EOS? Bueno, no importa. Eso, lo que sea una EOS. A ver qué hora lo había planteado. ¿Preguntas? O sea, a ver, no segmentemos tanto. Se supone que algo les quedó de todo, ¿no? O sea, les tiene que ir quedando algo de todo. No me digan que no les queda nada de todo lo anterior. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eh? Cuando hace el desarrollo de la ecuación de presión de vapor, que parte de la ecuación de Clapeyron, Sí. esa ecuación, usted dijo que era a la temperatura del cambio de fase. Y cuando hace la integral para llegar a la ecuación de la presión de vapor, ahí usted en la integral pone como límite de integración la temperatura del cambio de fase. Y no entiendo muy bien cómo estaría evaluando una temperatura que es supuestamente era la del cambio de fase, en cambio de fase, o sea, en esa temperatura. No sé si me explico. Sí, a ver si te entiendo. La ecuación fundamental es que la derivada de P con respecto a T es igual a delta S sobre delta B. ¿Está bien? Entendiendo delta S y delta B a los cambios de fase, o sea, es S de fase alfa menos S de beta y B de alfa menos B de beta. ¿Está bien? Esta ecuación es válida, siempre y cuando yo tenga dos fases en equilibrio. O sea, acá había un implícito en la deducción, una suposición fuerte que pasó totalmente desapercibida. En el inicio, cuando yo hice un sistema aislado, dije, tengamos dos fases. Y después, si ustedes recuerdan toda mi digresión, qué es lo que es una fase, la interfaz, lo que no interfaz, etcétera, etcétera, pero pasó desapercibido un hecho muy simple. Había dos. O sea, la deducción parte de un supuesto. Hay dos fases. ¿Eh? Entonces, todo lo que yo estaba diciendo y dije a partir de allí durante un par de horas es mientras hubiera dos fases en equilibrio. ¿Eh? O sea, toda la deducción es válida. O sea, no es una deducción para una fase, porque para una fase, ¿cuáles son las deducciones de una fase? No lo entiendo, ingeniero. ¿Existe algo como deducción en una fase? Sí, claro. Se llama evaluación de propiedades de sustancia pura. Porque evaluación de propiedades de sustancia pura era la evaluación de la propiedad de una sustancia en una fase. Que por estado de referencia yo tengo que haberme ido por varias fases anteriores, es otra cosa. Pero yo necesito la entalpía de la fase líquida a la temperatura T a la presión P. Esa es la evaluación de una fase. El equilibrio de fase, como arrancó con dos, es una suposición fuerte. Todo está basado en que hay dos fases. Eso significa que este delta S y delta B tiene que ser en condiciones de que haya dos fases. Bajo esas condiciones, y dado que delta G de cambio de fase tiene que ser igual a 0 por toda la demostración que yo tengo, me quedó que esto era igual a delta H de cambio de fase menos T delta S de cambio de fase. Ese cambio de fase es una reafirmación de que es un delta. Esta expresión es válida a cualquier temperatura
siempre y cuando la temperatura a la cual se produzca haya dos fases. ¿Está bien? O sea, eso es lo que yo quise decir cuando dije que delta S de cambio de fase es igual a delta H de cambio de fase sobre T, que esta T no es cualquier T, es una temperatura a la cual haya dos fases. ¿Está bien? Dicho de otra forma. ¿Puede ser esta temperatura? Sí. ¿Puede ser esta temperatura? Mejor yo voy a hacerla acá. ¿Puede ser esta temperatura? Sí. Pero en realidad, más que temperatura, es la temperatura a la cual se produce este fenómeno, que es que haya dos fases. ¿Está bien? O sea, ¿es cualquier temperatura? Sí, porque a cualquier temperatura, pero es temperatura en la cual haya dos fases en equilibrio. ¿Está bien? Eso es lo que yo quise decir cuando dije que esta es la temperatura del cambio de fase. ¿Está bien? Cuando en realidad es una redundancia, porque ese mismo concepto debe haberlo aplicado a esta temperatura. Esta variación de la presión con respecto a la temperatura es la variación de la temperatura en la cual haya dos fases. Por eso yo después de haber escrito que la derivada de P con respecto a T es igual a delta H de cambio de fase sobre T delta B, y después ignoré el cambio de fase, o sea, no lo puse T porque esta T es la temperatura que es esta. ¿Es cualquier T? Sí, porque es cualquier T. O sea, cualquier T puede ser, pero en condiciones en donde haya equilibrio de fases. O sea, no a cualquiera, es a la temperatura que haya equilibrio de fases. Por eso es que es la que yo después arrastré, pero después cuando la integro, es T. O sea, no es una constante, no es una constante fija o única. Es esta misma T, que es esta misma T, que es la misma T que está acá adentro, ¿no? Que es la misma T que está ahí adentro. Porque lo que yo quise enfatizar es que ¿es una temperatura cualquiera? Sí. Pero esta ecuación, que es de donde proviene, ¿está bien? Es solamente si está en condiciones de equilibrio. O sea que si no está en condiciones de equilibrio, la original de esta, que es delta G, no es igual a 0. Y como no es igual a 0, tiene que evolucionar espontáneamente hacia el equilibrio, hasta que delta G sea 0. En ese punto, cuando hay equilibrio de fases, esta es igual. Si no es en esas condiciones de temperatura y presión, esta igualdad no se cumple. ¿Sí? O sea, se va a cumplir cuando haya equilibrio de fases. Si no, no se cumple. O sea, en otras condiciones de temperatura y presión que no hay equilibrio de fases, esa presión no se cumple. Eso es lo que quise decir con T de cambio de fase. Esa ecuación se cumple mientras haya dos fases. En equilibrio. En equilibrio. Mientras haya dos fases en equilibrio. O sea, mientras haya dos fases en equilibrio. Que es ese 0. ¿Se entendió? Entonces el límite de integración, que también es temperatura de cambio de fase, no sería la misma temperatura esa. El límite de integración, a ver, esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Esta, cualquier subvariante, es una ecuación diferencial. Lo que nosotros sabemos de la ecuación diferencial es que la podemos resolver como definida o indefinida, porque tengo que integrar, ¿está bien? Y lo que yo necesito para resolver es un valor inicial, o lo que llamamos ecuación diferencial, es un valor de contorno. ¿Está bien? Que significa simplemente que esta ecuación me va a dar una familia de curvas, ¿está bien? Pero no voy a saber cuál es la curva hasta que no conozca un punto de la curva. ¿Está bien? Entonces necesito un punto de la curva para poder terminar de resolver la ecuación diferencial. Para que no me dé una familia de curvas, sino me dé la curva. ¿Está bien? Eso significa que yo necesito de esta curva un punto notable. Un punto notable puede ser crítico, el punto crítico,
El otro es este punto que a una atmósfera se llama T, si esto es líquido, vapor. Esto se llama T de ebullición. O el otro punto podría ser el punto triple. ¿Está bien? Porque yo necesito conocer un punto de la curva. Obviamente, si yo conociese a 10 bares cuánto vale la temperatura de equilibrio, lo puedo usar como límite de integración. O sea, del diferencial de P, delta S sobre delta B, diferencial de T integral, este punto y este punto, que son mis valores iniciales para resolver la ecuación diferencial, los límites inferiores de integración tienen que ser conocidos en equilibrio de fases. Por eso es que nosotros usamos normalmente T de fusión, T ebullición, porque la presión es una. La presión es una atmósfera. Está en tabla. Si no, podría elegir cualquier otra cosa. Podría elegir punto triple, punto crítico, otro punto. Es lo mismo. En genérico, yo lo llamé temperatura de cambio de fase. La temperatura normal de cambio de fase a una atmósfera. Si lo tiene, ¿no? Porque hay sistemas que no tienen. O sea, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, no tiene punto de ebullición, tiene un punto de sublimación, porque su curva está más arriba, o sea, la curva para el dióxido de carbono es así, una atmósfera, y esto es una atmósfera. Entonces no tiene punto de ebullición, tiene solamente la del sólido, líquido, vapor, tiene solamente una temperatura de sublimación a una atmósfera. Por eso digo, si lo tienen, necesito un punto de la curva, el que sea. Ese es mi límite inferior de integración. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, profe, gracias. ¿Otra? ¿Otra pregunta? Profe, Sí. en la ecuación de Clausius-Clapeyron, que sería la de presión de vapor, en esa la podemos usar siempre y cuando la fase sea gas y líquida, o también puede ser sólida. Puede usarse líquido gas o sólido gas. O sea, la suposición allí es que el volumen molar del gas es muy superior al volumen molar del sólido del líquido. Puedo usarla para cualquiera de los dos, siempre y cuando una de las dos sea gas. Ah, listo, gracias. Oh, diablos. Qué excelente pregunta. No se me ocurrió para el parcial. Oh, bien. Bueno. Es una buena pregunta. No lo dije muy claro eso. ¿Otra pregunta? ¿Por qué se me ocurren las preguntas ahora que están preguntando a mí? Se me ocurren todas las ideas brillantes. Bueno. Bien. Profe, yo otra vez. Cuando usted planteó lo del sistema aislado y todo eso, decíamos que el delta del número de moles de alfa tiene que ser igual a, bueno, de beta, digamos. Pero eso quiere decir entonces que el número de moles no son iguales, o sea, de ambas fases. Jamás dije que los números de moles de alfa y beta fueran iguales. Claro. Yo solamente digo que el número total de moles no puede cambiar, porque el sistema está aislado. Pero jamás dije que N alfa es igual a N beta. Pero si el número total es constante, diferencial de N alfa más el diferencial de N beta es igual al diferencial de N total. Y como N total es constante, su diferencial es 0. ¿Está bien? De donde aparece que el diferencial de N alfa es igual a menos el diferencial de N beta. Pero jamás digo, no lo necesito, que N alfa sea igual a N beta. Pero diferencial de N alfa es igual a menos diferencial de N beta. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Entonces, de vuelta empezamos a las 18:30. Van a tener libre la tarea. ¿Está bien?
es una tarea de 30 minutos o hasta las 19:05, lo que sea primero. ¿Está bien? O sea, eso es como ya estamos acostumbrados. O sea, la hacemos, vine a diablos. ¿Qué pasó acá? Agarré mal. No me diga que ya liberé el parcial. Evaluación de propiedades de equilibrio de fases. Ah, no. Lo tengo que editar. Muy bien. La temporalización es, arranca a las 18:30 y tienen 30 minutos a partir del momento que ustedes inicien la tarea. ¿Ven? Ajustes comunes del módulo, mostrar en la página del curso. O sea, refresquen la V, pero no, o sea, traten de hacerle clic. No deberían poder porque el reloj del NIST me dice que son las 18:27. ¿Está bien? Así tenemos que esperar 30 minutos, 3 minutos, 3 minutos hasta que se larga. ¿Ustedes no vieron esas películas como la de Harry Potter o lo demás, que ponen un cronómetro, un reloj de arena diciendo, abran la hoja a partir de este momento? ¡Qué época! Nunca lo hicimos con los parciales presenciales. Nunca. ¿Está bien? Y ahora que esto es virtual, lo estamos haciendo. No pueden dar vuelta a la hoja y ver el parcial hasta que no se cumpla la hora. Es desesperante. Quieren verlo, pero la máquina es inapelable. Va a esperar a que sea la hora. ¿Quién que haga? Así son las máquinas. Estos software de mundo. Es todo un... Bueno, no tiene que ver, porque en una licitación pasa exactamente lo mismo. O sea, me pueden decir que está en la licitación, pero cuando son ingenieros y se presentan en una licitación, le dicen, miren, van a licitar la compra de una nueva central nuclear en Balse. Sí, mucho gusto, pero hasta que no liberan el pliego, no saben de qué se trata la licitación. Y cuando dice que cierra el 28 de abril a las 19 horas, cierra a las 19 horas. 19 horas, un minuto, y ustedes podrán estar varios millones de dólares por debajo, pero entregaron tarde. No entraron a licitación. La vida puede ser dura, pero la vida es así. La vida profesional es así. Vivimos de los tiempos. O sea que no se tiene que sorprender que los parciales tengan un tiempo tan exacto. Y estoy rellenando claramente el tiempo porque son las 19:29.